La Navidad sabemos que fue inventada por Coca-Cola. Patrocínanos. Nah, pues mira, si llegan los extraterrestres, por igual, todas las religiones del mundo se vienen abajo. Productores México presenta El Panal de los Sangonautlas. Historia e histeria de la música. Hola, bienvenidos a todos al cuarto programa del Panal de los Sangonautlas. En esta mitad de temporada les recordamos que vamos a regresar en febrero, pero esta ocasión tenemos el programa de Miguel Bernal Jiménez. Muchas gracias al licenciado David Martínez del Razo, presidente de comunidad del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, y muchas gracias a Productores México y Crea Podcast por producirnos nuestros programas. Sin más que decirles, les recuerdo que estamos el maestro Alberto Torres Cholocotzi, el director, el maestro Sebastián Villanueva, clarinetista. Hola. Y su servilleta, Pedro Isaías Monroy Aguilar, violinista, Pokeviolinista. Ya saben, búsquenos en YouTube como Los Sangonautlas o Pokeviolinista. Ahí estamos subiendo todos nuestros programas de Los Sangonautlas. En esta ocasión del Panal de los Sangonautlas vamos a abordar la vida y obra de Miguel Bernal Jiménez. José Ignacio Miguel Julián Bernal Jiménez. O sea, por si no era suficiente un nombre. Nombre telenovelero. Nacido en Morelia el 16 de febrero de 1910. Pero para darnos un pequeño breviario de los primeros pasos de Bernal en el mundo musical, aquí Sebastián nos va a contar quién fue Bernal Jiménez. Bueno, yo les voy a comentar cuáles fueron los primeros años de nuestro compositor. Miguel Bernal Jiménez inició sus estudios musicales a los 7 años de edad como niño cantor en el Colegio de Infantes de la Catedral de Morelia. En el seno de esa institución alternó sus estudios de solfeo y práctica coral con instrucción primaria. Bernal Jiménez ingresó en 1920 en el Orfeón Pío X para continuar su formación musical. Al año siguiente, el arzobispado declararía el Orfeón Pío X como la Escuela Superior de Música Sagrada de la Arquidiócesis de Morelia. En él estudió bajo la guía de Felipe Aguilera Ruiz, solfea, técnica vocal, entre otros. Canto gregoriano porque sería fundamental en su formación. Ezequiel Iriarte, armonía, contrapunto y órgano, entre otros. En 1927 obtendría la licencia en canto gregoriano en dicha escuela. Bien, hasta este momento podemos decir que Miguel Bernal Jiménez sería un compositor alguien que estuvo totalmente inmiscuido en la música sagrada, sacra, villancicos, algo que es de la tradición tan vetusta de México, prácticamente desde inicios del virreinato. Las composiciones de villancicos en México, pues es una tradición muy fructífera que al pueblo en todas las festividades está totalmente amalgamada no solamente en la Navidad, pero mayoritariamente sí. Bien, Bernal Jiménez fue alguien que hasta ese momento no demostraba así un talento que demostrara algún tipo de genio. Sin embargo, él, por casi decidir querer ser un clérigo, de hecho casi estuvo a punto de ordenarse sacerdote, no lo hizo, pero él en 1929 va a irse a Roma y va a estudiar nada más y menos que en la Pontífica Escuela Superior de Música Sacra de Roma. O sea, entonces aquí vamos a decir que él, aquí se va a definir su personalidad musical. Ok, pues en esos primeros años, como bien dijiste, formó parte del Orfeón Pío X, el cual era un coro. Él tuvo una formación de niño cantor en sus primeros años, como bien lo dices, en el seno de la Iglesia Católica. Y aquí, pues prácticamente hablar de Bernal Jiménez es hablar del catolicismo. O vamos a titular este programa Bernal Jiménez o la peor época para ser un católico en el país. Porque la decisión de que se fuera al Instituto Pontificio de Música Sagrada de Roma fue que en México sucedió un episodio de la historia que está pues prácticamente borrado de la historia, conocido como la Guerra Cristera. Esto porque el presidente Plutarco Elías Calles promulga la Ley Calles, o más bien llamada Ley de Tolerancia de Cultos, el 14 de junio de 1926. Esta ley lo que pretendía era ponerle un freno a muchos pasos que estaba intentando dar la Iglesia dentro de la vida política, a pesar
de que este problema ya se había suscitado a mitades del siglo pasado, en el siglo XIX. El mismo problema que tuvo Benito Juárez con la iglesia, que era separar los bienes de la iglesia del Estado. Aunque ya estaban, me parece que fue hasta la ley Calles, es cuando pasan a ser propiedad de la nación los recintos. Pero la Guerra Cristera fue una época en la que no se pusieron de acuerdo para nada ninguna de las facciones. Porque, ¿qué pasa con la iglesia cuando no prohibieron nunca los cultos? O sea, simplemente les querían poner un alto y la iglesia dijo, bueno, si no lo vamos a hacer de nuestra manera, vamos a decir que nos prohibieron hacer nuestros rituales y vamos a poner a todo el pueblo en contra del gobierno. Y fue lo que pasó. Fueron 3 años de guerra. Esos 3 años fueron los años que estuvo Bernal Jiménez en el Instituto Pontificio de Música Sagrada de Roma. Fue tan grande el debate en esos años que se intentó hacer la Iglesia Pontificia de México, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo agregaría para matizar, ¿no? De que, pues sí, o sea, muy fácil decir que por el poder que tiene la iglesia, lo sigue teniendo, de cuando... Bueno, en esta época ya no lo sigue teniendo. Bueno, ya ha disminuido, ha pero mermado tiene mucho. Influencia. Tiene una influencia, pero sí ha mermado, es claro. Esta época, el México de los 20, el México de la primera década postrevolucionaria, resulta que aún sigue teniendo un fervor católico, sobre todo en las provincias. Y lo que hizo Calles en su ley fue pues prácticamente hacer la más gigantesca secularización de los bienes de la iglesia. O sea, no es poca cosa, es simplemente, imagínate que tú tienes una casa, que has invertido siglos en ella y que de repente viene el gobierno y dice, te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque el terreno es mío, no es tuyo. O sea, obviamente la iglesia dice, oye, momento, tiene que haber un cabildeo para cómo nos vamos a arreglar. Bueno, pero esa actitud que tú tienes de momento, tiene que haber un avance entre las dos facciones, nunca pasó. O sea, la iglesia simplemente le dijeron... Que no, dijo que no. Pero, o sea, es que, fíjate, ¿con qué derecho el gobierno laico, que en aquel entonces ni Secretaría de Educación había, se atreve a decir, yo me quiero hacer cargo de la educación del pueblo? Cuando en los pueblos siempre ha sido la iglesia quien se ha encargado de educarlos. No es el Estado laico, se olvida totalmente de las provincias. ¿Y quién mejor ejemplo para saber cómo lo educaron que Bernal Jiménez, quien tuvo educación sacra, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Beto, tú que vives, y también tú, Sebastián, ustedes que viven en una comunidad tan católica como es el municipio de Santa Cruz o la ciudad de Tlaxcala en su totalidad, realmente aquí sí hay un arraigo todavía muy grande del catolicismo, ¿no? Lo comparo con la Ciudad de México, con Jalapa incluso, que he podido estar por allá. Aquí sí está todavía más arraigado el catolicismo, claro, ¿no? Lo que comenta Sebastián hace un momento es muy cierto, ¿no? O sea, la mayor parte de la educación se da a través de la iglesia, ¿no? Más que de las escuelas, ¿no? Porque a final de cuentas, este respeto que se le infundó al pueblo, a los pueblos, en cual el sacerdote tenía voz y voto en las opiniones totalmente de los pueblos. Por ejemplo, yo puedo decir, aquí en Santa Cruz ha habido momentos en los cuales cuando un gobernante o cuando un maestro de escuela no está de acuerdo con cómo se rige el municipio, o se regía, porque bueno, ahora ya no pasa, pero son historias que cuentan nuestros papás, los abuelos, que lo que hacían eran que pues, sonaban las campanas de la iglesia y prácticamente era correr al maestro, ¿no? O sea, cuántas cuestiones violentas se dieron, como lo hemos dicho, en nombre de Dios, y se siguen haciendo en la humanidad. Entonces sí, estamos en un lugar muy arraigado, pero también es un secreto a voces. Apenas en Tlaxcala, ahora que, bueno, es el santuario de los niños mártires de Tlaxcala, se supone que debe estar esta cuestión laica, ¿no? Apenas hace una semana más o menos, la semana pasada, el municipio de Tlaxcala erigió un monumento a los niños mártires de Tlaxcala. Claro, sí, como cuestiones a lo mejor de mercadotecnia y decir, bueno, visiten Tlaxcala porque tenemos un santuario. Claro, está bien, es parte de las tácticas de ¿no? Comercio. Y digo, también de parte de los pueblos, ¿no? Que se reconozca tanto la parte católica, la parte de tradiciones culturales. Pero se supone que debe ser un estado laico. O sea, en esta inauguración, o como le llaman, de la escultura que es de los niños mártires,
pues estuvo el gobierno, estuvo el obispo de Tlaxcala, estuvo la presidenta municipal y obviamente más políticos, ¿no? Es curioso que esto pase en un momento pues que estamos en pandemia, sobre todo estamos pues muy cerca de las elecciones. Entonces nosotros y mucha gente sigue tomando esta parte de la religión como algo paralelo a la cuestión política, a pesar de que se supone que debe ser un estado laico. Bueno, aunque no querramos, yo creo que la religión y la política de todas formas tienen que convivir. Pues sí, o sea, en esta época, bueno, quizás en 1930, después del PRI, va a haber una disidencia, que es el PAN, que es Manuel Gómez Morín, que inclusive fue amigo de Bernal Jiménez, la Sociedad del Yunque. Están los más conservadores de México. Bueno, y por ejemplo, precisamente ahorita que tocaste esto lo del PAN, o sea, si Miguel Bernal Jiménez viviera en esta época, él sería un hombre de derecha totalmente. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que era una persona educada, inteligente, no sería una persona extremista, sabría que... Bueno, no sé. Bueno. Mira, por ejemplo, yo sí considero que hay libertad de cultos y todo lo que quieran, o que todo mundo debe ser libre de elegir su religión, pero sí es un problema en el país, el catolicismo. ¿Por qué es un problema? Tenemos, por ejemplo, al presidente saliendo con un amuleto diciendo que eso lo va a proteger del COVID en esta situación de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? A una persona que no tiene las posibilidades de cotejar información o que es muy ferviente, su religión, su catolicismo, va a tomar ese ejemplo, ¿no? Y lo hay. Hay gente que cree que rezando se va a curar. Pero pues, es un problema. Es que no sé, yo no quiero ser el abogado del diablo, pero claro, esta cuestión que tanto se vio del presidente y que también creo que estuvo mal el haberlo hecho, pero también o sea, somos hijos de una educación. ¿Y qué nos enseñó esto? No nos los enseña el presidente en la actualidad. O sea, tenemos, porque lamentablemente estamos en México y es parte de nosotros, de la cultura, esta maravillosa serie que se llama La Rosa de Guadalupe, donde ¿qué pasa? Pues pasa que todo se arregla rezándole a la Virgen. Y no quiero decir, y no quiero meterme en la parte de sea cierto o no. El asunto es que nos enseñan a la gente a que con el mínimo esfuerzo, aún sean asesinos, aún sean casos muy difíciles, se van a resolver con rezar. Y es una serie que sigue vigente después de, ¿qué? 12, 13 años. Pero entonces la religión sí es un problema. O sea, sí es un problema que debe tratarse. Yo creo que más... Ya que tomó el ejemplo Beto... Sí. Esa serie no la está produciendo la iglesia. Claro. Es una televisora que se ha aprovechado de los símbolos de la religión y los prostituye. Exacto. O sea, es muy diferente. No es la religión, es que es, por ejemplo, las personas que están detrás de la religión o las personas que saben que hay la lana ahí, que pueden aprovecharse de esto para obtener un beneficio, pero no como tanto la religión. O sea, es como decimos, ya estamos grandecitos, muchos millones de mexicanos, y sabemos qué decidir, sabemos qué culto profesar, qué equipo de fútbol, política, lo que sea. El punto es no engancharnos, porque nosotros somos los que salimos perdiendo. Ok, bueno, en el caso, por ejemplo, de Bernal Jiménez, esta ideología que él mantiene durante toda su vida del catolicismo es la piedra que va a llevar en su zapato toda la vida, porque realmente este fue también un problema para su desarrollo profesional. Aquí sí entra la injusticia, ¿no? O sea, realmente si él quiere ser católico, quiso dedicarse a la música sacra, pues está chido, ¿no? Pero todo lo que le hicieron después de que regresó a México, ahorita vamos ya a lo bueno. Les demos un panorama de cómo es el catolicismo para que vean cómo es un tema siempre sensible hablar de religión y más del catolicismo. ¿Sabes qué creo? Yo creo que es lo que hemos dicho en todos estos... Parece que estos programas que hemos hecho tienen que ver mucho con de todo un poco de lo que hemos hablado, ¿no? A final de cuentas, creo que todo esto se resume por el control, el tener el poder. Sí. El poder de lo que sea, el poder del dinero, el poder en la religión, el poder en muchas cosas. La verdad es que yo Alberto Torres Cholocot, si puedo decir que a mí de las pocas personas religiosas que considero... pues fuertes y que considero a lo mejor que sí tuvieron una preocupación, independientemente de los problemas que hayan tenido dentro de su séquito, porque sabemos que un gobernante va a tener muchos gobernados o muchas personas en un séquito, pero ellos no saben realmente cómo es la personalidad de cada uno. Por ejemplo, yo puedo decir que
Juan Pablo II, ¿no? El Papa Juan Pablo II fue una de las personas que era, desde mi punto de vista, de las personas que lucharon obviamente, por hablar a favor de Dios y por hacer las cosas en nombre de Dios, pero no las guerras. Que de ahí tuvieran el problema de los legionarios de Cristo, que tuvieran problemas en el Banco del Vaticano, bueno. Que encubriera pederastas. Que encubriera, claro, es un asunto que se ha dado siempre y que sabemos que es un secreto a voces. Y que no solamente la iglesia lo tapa. Y que exactamente. Sí. También el Estado laico se calla muchas cosas. Sí, exactamente. Yo por lo menos creo que Juan Pablo II fue una de las personas que hicieron cosas a favor de la iglesia sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, ahora con este señor Bergoglio, ¿cómo se llama? El Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Veo que, por ejemplo, la forma de pensar acerca de muchos temas que eran tabús y que no se hablaban, ahora poder expresarlos de manera, decir, pues no, miren, o sea, Dios está con todos, no importa si eres gay, o sea, hay esas aperturas, pero creo que eso también es resultado de un análisis serio que debe hacerse de cómo se está viviendo ahora el catolicismo en el mundo, porque si bien sigue arraigado en muchas partes, México ha perdido casi la mitad del terreno católico, pues justamente por las malas acciones que han hecho. Claro. Pues regresando, como le decía, a Miguel Bernal Jiménez, después de que volvió de sus estudios en Roma, Morelia era la cuna del catolicismo prácticamente en ese entonces. La historia también de la religión está muy arraigada en Morelia. La música, ¿cómo se llamaba la escuela? La de las monjas. El Colegio de Santa Rosa de Santa María de Valladolid. Este colegio me parece que fue de los primeros que empezaron a traer música de Europa, ¿no? A la Nueva España. Sí, es que justamente, es que sería adelantarnos un poco. Sí. Pero se sabe que en 1939 Bernal Jiménez encontró un baúl dentro de este colegio. Y ese baúl pues tenía un montón de manuscritos de música virreinal, villancicos, sonatas, música instrumental, música sacra. Era un tremendo compendio. Claro, o sea, aunque había toda esa información, no era para todo público, ¿no? Sí, no era para todo público y pues digamos que al encontrarlo, pues busca la manera en cómo difundirlo, organiza conciertos, funda una revista que se llama Schola Cantorum y en esa revista sería el medio para difundir partituras, biografías, todo lo que fuera necesario para dar a conocer este repertorio. Entonces, Bernal Jiménez es alguien que sí podrá, como dijo un momento, él estuvo a punto de hacerse sacerdote, él por primera vez se enamoró hasta los 27 años, lo batearon, no tenía mucha experiencia en el amor, pero después vendría la que sí sería su esposa, y ahí es cuando decidiría, pues sí, no abrazar el hábito del sacerdote, y sin embargo siempre estuvo bajo el cobijo de la Arquidiócesis de Morelia, y toda su formación eclesiástica permea su obra compositiva. O sea, entonces, hay que entender que para Bernal Jiménez, cuando estuvo en Roma, él obtuvo 3 títulos, que demuestran el alto nivel de estudios de nuestro compositor. O sea, tuvo los 3 diplomados en órgano, composición sacra y canto gregoriano. O sea, para que la Escuela Pontificia Superior de Música de Roma te dé estos 3 títulos, pues yo creo que no cualquiera. A mí me causa mucha curiosidad esta época del título de licenciatura en canto gregoriano, ¿no? Porque aunque tal vez en la cultura popular se escuche más el nombre, en la época de Bernal fue un redescubrimiento de toda esta música también. Sí. Entonces Bernal aportó mucho más aquí, de hecho, que en Europa, pero sí hay como que una parte del rescate de toda la música de Bernal y ese es uno de los aportes más grandes que tiene dentro de la música sacra. Este exconvento de Santa María es el que se va a convertir en el Conservatorio de las Rosas y del cual Bernal va a ser director en 1945. Pero a su regreso a México pasa algo curioso. Todo este problema de la religión no solamente estaba en el pueblo, también estaba en todas las esferas. En la música no era la excepción. Como ya hemos dicho muchas veces, Carlos Chávez era el mandamás. Si tú querías entrar al medio artístico en México, tenías que pasar por el visto bueno de Carlos Chávez. Cosa
que Miguel Bernal Jiménez tristemente no logró agradar al 100%, aunque, como les contaremos en el programa de los Sangonautlas, logró ganar un concurso de nivel nacional, aunque le pasaron unas cosillas ahí después. Si quieren saber cómo termina esta historia, que son las 3 cartas a México, vayan al YouTube, Los Sangonautlas, Pokeviolinista, y ahí vamos a estar hablando de las 3 cartas de México de Miguel Bernal Jiménez. Pero bueno, aquí en México, ¿qué hizo? ¿Qué pasó, Beto? Cuéntame. Bueno, no, nada más quería comentar que justamente lo que ahora es el Conservatorio de las Rosas, ¿no? Que estamos hablando de este periodo en el que era pues ex convento, ¿no? Convento, Sí, ex convento. Es importante destacar que en la historia no se ha mencionado, se menciona poco, que este lugar era como el orfanato para las pues mujeres que no tenían casa o que sus padres vivían en condiciones pues no para mantenerlas, y entonces las monjas les enseñaban un oficio. Es tanto así que de aquí nace el famoso chocolate, ¿no? Que eran famosas en hacer el chocolate, en hacer las morelianas, estas galletas. O sea, las preparaban para la vida de casa, como amas de casa, ¿no? Y entonces muchos pues personajes importantes, varones de la historia de México, en diciembre, en el mes de diciembre, se preparaba una gran, lo que le llamamos nosotros verbena, ¿no? En donde habían demostraciones de tejidos que hacían las señoritas internas, comida, todo lo que les enseñaban las monjas. Y justamente era como, pues ¿saben qué? Miren, pues están las mujeres aquí, invitaban a las personas más acaudaladas, a los gobernantes, personajes ilustres de la vida de México, y entonces ellos de ahí escogían a sus esposas, justamente porque ya estaban preparadas para eso. Entonces también hablamos de que es un lugar, quiero pensar, como el hospital, se me fue el nombre, Vivaldi de la Piedad. ¿Hospicio? El Hospicio de la Piedad, ¿no? El Hospital de la Piedad. Que justamente pues preparaba a las señoritas para esta parte, ¿no? Esta parte ya de vida en pareja. Y aquí en el ex conservatorio, en el Conservatorio de las Rosas, ¿no? El ex convento, se preparaba justamente para eso. Y seguramente muchas mujeres muy talentosas, en la parte musical, muy diestras para hacerlo. Y quiero pensar que mucha de esta música que se encontró es escrita, sí, claro, por compositores, pero también por compositoras. Sí. Cabría destacar esto mismo. Sí, también, claro que no, a veces, ya ves que el compositor más prolífico de la historia es anónimo, y el anónimo no se parte en géneros. Es que, sí, bien como dice Beto, en este convento donde se enseñaban oficios, hay todo un sistema educativo. La música es uno de esos tantos oficios, no es el único, pero sí de bastante importancia. Te lo digo porque, mira, justamente cuando Bernal descubre este baúl de este colegio, en ese baúl encontró una sinfonía, la que es todavía hasta hoy en día la más antigua sinfonía encontrada en el México, que era de Antonio Sarrier, que era ya se compró, bueno, el doctor Ricardo Miranda hizo una investigación sobre Antonio Sarrier en 1997 y nos puso en claro que Antonio Sarrier pues era un compositor español y que nunca vino a América, pero sin embargo enviaron una música de él y apareció en el Colegio de Santa Rosa en Morelia. Y hasta que Bernal la descubrió y la empezó a difundir, y durante bastante tiempo se creyó que tanto el compositor como en la obra eran mexicanos, hasta que nos llegó, nos esclareció el doctor Miranda que... Como él dice, el diablo en música. Sí, exacto. Entonces, va a decir que Bernal Jiménez fue alguien que, aparte como educador, compositor, organista, porque eso es algo, como organista se sabe que fue excelente organista, quizás no había mejor organista en México en su tiempo como él. Él tiene una obra, el retablo medieval, el concertino para órgano y orquesta, es la única obra para órgano solista compuesta por un compositor mexicano en el siglo XX en ese formato, o sea, solista y orquesta. Y la obra, para los organistas saben que no son enchiladas, es una obra en verdad que les exige pedales, cifrados, o sea, conocimiento realmente vetusto de lo que es la tradición gregoriana, y que a veces la educación laica pues no te la va a dar. Porque no tiene por qué, no es su labor, así de sencillo. Ok, y aunado a esto de que no es su labor,
por ejemplo, ya en los años que llega aquí a México e intenta exponer sus obras, estaba muy en boga de todos decir que no era labor de la iglesia educar, no era labor de la iglesia llevar el registro civil, no era labor de la iglesia hacer muchas cosas que no le competían. Y precisamente el Estado dice, bueno, ahora yo voy a absorber esas cosas, yo me voy a ser responsable de la educación, pues, de la economía, del registro civil. Y personajes como Bernal, que marcaban la derecha en ese tiempo, fueron totalmente excluidos de la vida pública. Sí, fueron mermados. Sí, a los cristeros, bueno, a la gente que combatió en la guerra se les llamó de forma despectiva cristeros. Y Carlos Chávez se refería a Miguel Bernal Jiménez como el cristero. Sí, pero con una connotación 100% sí, totalmente peyorativa. despectiva. O sea, no era bien recibido por el medio musical en México, a pesar de que tenía buena amistad con Ponce y con Revuelta. O sea, sí, no, y aparte de que, aunque tuvo esta relación ríspida con Chávez, Chávez estrenó varias obras de Bernal Jiménez. O sea, era lo suficientemente inteligente como para saber que era un buen compositor, sí, pero simplemente le caía mal. Exactamente. ¿Por qué? Porque era, en esos años, y vuelvo a lo que era al principio, en esos años era necesaria la separación de la iglesia. Y sí fue un problema que la iglesia se pusiera tan renuente en el sentido también, o sea, de los dos lados, ¿no? Obviamente la fuerza total que utilizó Plutarco Elías Calles para callar el movimiento, pero también la necesidad de la iglesia de decir, pues vamos a poner a toda la gente en contra del gobierno, ¿no? Primero vamos a organizar un boicot, no resulta mi boicot, y como no resulta mi boicot, vamos a las armas. Y pues, ¿qué salió de eso? No salió nada. Yo quiero hacer una anécdota que a lo mejor no aparenta que viene al caso, pero al final se va a ver que sí. Se supone que cuando este conflicto de los cristeros y cuando los primeros, vamos a decir, funcionarios de la incipiente Secretaría de Educación que había fundado Vasconcelos, empiezan a expedir cartas para decirle de la manera más amable y correcta a los sacerdotes, a las monjas, a todos los del clero, de que ya la educación la va a dar el Estado, que por favor abandonen estos sitios. ¿Por qué? Porque el Estado los va a expropiar y de ahí en adelante hacerse cargo de la educación de los niños y jóvenes. Bueno, hubo una historia de que en un convento en San Luis Potosí hubo un funcionario de los años 30 y con una carta firmada de Secretaría de Educación, ¿no? Y resulta que cuando llega este funcionario a un convento ahí en San Luis Potosí y le entrega la carta a la monja la lee y está totalmente de acuerdo en lo que dice, pero le marca todas las faltas de ortografía, ausencia de comas, malas conjugaciones. Pues es que... O sea, y es un funcionario de la Secretaría de Educación que dice, señores, monjes y monjas, nosotros vamos a educar al pueblo. Pero es curioso, porque y es algo que sigue pasando, ¿no? O sea, ve a una dependencia de gobierno en su mayoría y la verdad es que la manera de escribir, la manera de repente sí es como, oye, pues, ¿cómo le hiciste, no? ¿No? ¿Y cómo ustedes osan decir que van a educar sin lenguaje? Ok, pero estamos viendo a un ejemplo muy puntual que es San Luis. Y en la época en la que estamos, o sea, realmente no llegaba demasiado. Y si ahora hay centralismo, en esa época yo creo que era mucho más marcado en el sentido de que no llegaba nada a la provincia. Puede ser, pero de todas maneras yo me hago la idea de que como estos monjes sacerdotes pues tienen una vida conventual, de renunciar a los placeres, al menos los que se abrazan de buena manera, ¿no? El acto de fe, pues prácticamente ellos lo que quieren es educar, dar todo, o sea, no es para ellos, no es para su goce. Ellos, o lo que les da goce es saber que cómo sus niños, a los jóvenes, los educan, se vuelven gente de bien, obtienen oficios, obtienen un empleo, etcétera, etcétera. Porque también en los conventos, como decíamos hace rato, hay oficios. No solamente hacen comidas, también hay carpinteros, también hay zapateros, hay de todo. Y que resulta que ahí en estos conventos, que es donde se enseñan los oficios, se expropian los conventos para que ya no te vayas ahí, sino que vete a la ciudad, vete a la industria, sé un obrero.
O sea, ¿Sabes qué creo? Es importante y para los que nos están escuchando también que pudieran acercarse a las referencias visuales, en este caso las películas. Hay películas en dos tipos de géneros justamente retratando mucho de esto, ¿no? Hay las películas en las cuales la educación no existe en el pueblo porque el pueblo está secuestrado por el terrateniente, ¿no? Por el cacique. Y entonces lo que la iglesia tiene que hacer para que el cacique no les robe, tienen que educar a los niños. ¿Y cómo lo hacen? A través de sus iglesias, a través de ellos mismos y los asistentes, etcétera. Pero después de que las cosas han cambiado, empieza otra faceta curiosa de las películas, en donde el clero apoya al maestro de muchos años que estuvo educando y que entonces ya tiene generaciones de gente de bien. Entonces, de repente, sí, es muy marcada la tendencia histórica y de demostrarlo en las películas, ¿no? Hay ciertos años donde la iglesia educa para acabar con el cacique. Y después de todo este asunto viene la otra parte de decir, bueno, ahora el clero no está educando, pero el clero está a favor de ese maestro que sí lo está dando todo para que sean personas de bien. Y es muy marcada esta tendencia en las películas. Bueno, a manera de conclusión, ya para ir terminando, yo nada más, ahorita que mencionaste el tema de películas, me acordé que si ustedes quieren saber acerca de la Guerra Cristera, hay una película con Andy García, donde él es Plutarco Elías Calles, que dicen que es pésima, pero es una curiosidad histórica que todos pueden ver para saber un poquito acerca de este periodo. Y otra es que esto es totalmente válido lo que dicen de que la iglesia daba una educación de calidad. Pero sí, yo insisto en que era un problema, porque es un problema hoy, fue un problema en esa época y fue un problema durante el gobierno de Juárez. Es un problema que no se ha resuelto, y a pesar de que hayan tenido muy buena educación y hayan cosas buenas, también hubo un lado muy poderoso de la iglesia en el país, ¿no? Que sigue teniendo. Sí, es que en ese aspecto sobre dónde están las cúpulas de poder del clero, pues sí que todo lo decimos de manera genérica, clero, pero al menos a uno que sí es curioso y se interesa por saber cómo es la estructura de ese clero, te das cuenta que hay diferentes órdenes religiosas, las franciscanas, la dominica, agustina, jesuita, etcétera, etcétera. Y entre ellas tienen distinta forma de concebir la riqueza, relación con la tierra, etcétera, etcétera. Y quienes en este país realmente han sido los más, yo voy a decirlo, bueno, ustedes saben, verán. Dilo. Quienes han sido los más canallas han sido los jesuitas. Entre de todos son los jesuitas. Saludos a los juecitos que nos escuchan. Y curiosamente, hoy en día las mejores universidades de México, la Panamericana, la Ibero, la Náhuac, etcétera, son jesuitas. Porque son instituciones para la élite. Porque hoy en día han entendido que la iglesia tiene que educar a la élite, ya no al pueblo. Bueno, sobre todo la orden jesuita. En cambio, en los pueblos más alejados, al menos hoy en día todavía siguen los franciscanos, quienes realmente a mi punto de vista, fueron los que tenían mejores intenciones y la que más obró por destruirla o prácticamente mermarla. Pero, por ejemplo, intenciones, todo el mundo tiene buenas intenciones. ¿Por qué viene todo esto de querer separar a la iglesia del Estado? Por la abundancia de riqueza que generan las iglesias. Pero también por todos esos temas que hemos hablado en estos programas, que es fomentar el nacionalismo en la sociedad, crear una nueva identidad nacional. Una historia curiosa de esta época es, por ejemplo, que hubo un año en que no se celebró la Navidad, porque Plutarco Elías Calles pidió amablemente que viniera Quetzalcóatl a dar los regalos a los niños, en un intento por sacar a relucir nuestro pasado histórico prehispánico, ¿no? Sí, apenas llevaban los primeros años de que se había descubierto el Templo Mayor. Y pues, o sea, en idea no, o sea, sí nos suena totalmente alocada y estúpida tal vez, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, si nos vamos así fríamente, la Navidad sabemos que fue inventada por Coca-Cola. Patrocínenos, gracias. O sea, pero es que eso es un negocio, la Navidad. Sí, o sea, pues de seguir apoyando la Navidad, apoyar a Quetzalcóatl, la verdad es que no está tan pirada la idea. Por eso digo que es una buena intención.
totalmente mal implementada. ¿Sabes qué? Creo que entonces miles de niños como yo, bueno, ya con muchos años, entonces cometimos un error. Tuvimos que haber escrito a querido Quetzalcóatl. Exactamente. Por eso nunca nos trajeron regalos en esa temporada. Entonces creo que ese es un grave problema. Nunca se derogó creo que se enojó y sí, claro. Entonces, bueno, pues ya saben, a los que nos escuchan, esta Navidad y estas fiestas, pues escríbanle a Quetzalcóatl, a lo mejor si llegan sus regalos, la bicicleta que tanto han pedido, ¿no? Puede ser, ¿no? Igual y una de esas, es verdad que ¿qué haríamos si de repente viéramos serpientes voladores gigantes? Maravilloso. Shenlong. O sea, todo, definitivamente ya nadie creería en lo anterior, ¿no? Ya dirías, no, pues ya estoy viendo a Quetzalcóatl. Sí, no, pues mira, ¿no? Si llegan los extraterrestres, por igual, todas las religiones del mundo se vienen abajo. Todas. Excepto en México, porque el catolicismo siempre va a existir en México. Muchas gracias por su atención. No, pero yo... Pues hasta los Picapiedra hacían la Navidad, celebraban a Cristo, no celebraban la Navidad. Pues imagínate, todavía ni había nacido el niño Jesús. Morro. Bueno, yo ya di mis conclusiones finales. ¿Quieren compartirnos? Yo solamente quisiera mencionar el último periodo de vida de Bernal Jiménez, que digamos, ya como has dicho, que pues por todos los problemas que llegó a tener aquí en México, o sea, hay que entender que Bernal Jiménez sí él me da la impresión que sí era patriota. O sea, él sí tenía amaba a México. O sea, era muy fervoroso en su religión, pero igual era una persona que en verdad su música refleja a México. El punto es de que él llega un momento en el cual está tan harto de todo el hostigamiento que se le ha hecho hacia su persona que decide emigrar, como lo que pasa con estas fugas de cerebros, tanto en el arte y ciencias pasa, de que mucha gente pues tienen que ir a otro país, y Bernal Jiménez, pues los últimos 3 años de su vida se fue a Nueva Orleans, a Luisiana, y tuvo muy buen aceptación. O sea, aceptación. Fue el gran chantre de la Universidad de Loyola, en la universidad en Luisiana, y o sea, tenía muy buen sueldo, una persona sumamente respetada. Qué triste, ¿no? Triste, pues es que es triste, o sea, por eso dije que este programa se iba a llamar La Peor Idea no, claro, para ser católico. Sí, pero voy, o sea, es que estamos hablando que por sus creencias y por todo este asunto es pues prácticamente poco a poco exiliado, ¿no? Sí. Se va, dice, bueno, yo no quiero saber nada, me voy a un lugar apacible, a donde igual sí me quieran, pero pues no es el caso de Bernal, o sea, no solo, sino muchos compositores se tuvieron que ir de su país, no por creencias, sino porque obviamente quien tenía la batuta o quien le echara envidia o le echara mal de ojo, como quieras llamarle, siempre provocó eso, y por eso ahora retomamos estos compositores, nos parecen historias tan fantásticas y que se siguen repitiendo en la actualidad. O sea, México tiene una gran cantidad de fuga de cerebros, y no estoy hablando de Eugenio Derbez ni de todos esos pseudoartistas que se quieren ver patriotas, que no lo son, ¿no? Pero el asunto es que ¿cómo es posible que por cuestiones de ideología diversa, de pensamiento, de que solamente el poder estuvo por unos cuantos o por una sola persona? Y no me quiero ver como spot de la 4T porque no es el caso, pero el asunto es ver cómo a nuestros compositores, a nuestros artistas, tristemente se han tenido que ir de aquí porque no encuentran esa oportunidad desde los 30, no sé. Es algo que se repite. Ahí ya abarcas un tema muy grande porque no importa si eres católico, si eres religioso. Mira, o sea, si tienes buenas intenciones. Vamos, Pedro. Y lo que hemos hablado en otros programas, el caso de los músicos de Tlaxcala. ¿Qué ha pasado? Los músicos de Tlaxcala se han tenido que ir de su estado porque no tienen las condiciones propias para hacerlo. Y se han tenido que ir a las ciudades donde hacen un montón de cosas, donde están pues echándole ganas. Y entonces hasta cuando hay un pequeño mérito, es cuando dicen, mira, pues es que él es de Tlaxcala, o él es de Guanajuato, o es el zacatecano, es hasta ese momento. Imagínate todo lo que ha tenido que pasar, y esto lo estamos viendo en micro. Ahora imagínate a nivel nación, qué cosas no han de pasar. Sí, ya nada más para terminar lo de Bernal, porque aparentaría, ¿no? De que se va a Nueva Orleans, Luisiana, buen sueldo, es querido, respetado,
Pero resulta que cuando se va a los Estados Unidos no puede llevarse a toda su familia, solo puede llevarse a su esposa y sus hijos se tienen que quedar con los abuelos. Entonces hay la familia se separa. Y en los 3 años que está Bernal allá, llega un momento en el cual firma un contrato con su universidad, no le hacen de todos con su nacionalidad, pero eventualmente le empiezan a decir, maestro, si usted quiere mejor sueldo, más prestaciones, etcétera, etcétera, tiene que renunciar a su nacionalidad. Y obviamente, o sea, no, es algo, para Bernal era impensable, era ser un apóstata. O sea, si una cosa era, imagínate, a veces se nos reprime por tus creencias religiosas, ahora por tu nacionalidad. O sea, no es algo, no es nada religioso. Sí, claro. Es porque eres mexicano. ¿Quieres vivir bien? Renuncia a tu nacionalidad. Y está ese discurso de odio, siempre ha sido presente. Exactamente, ¿no? lo que quería decir. O sea, no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Entonces, por eso y más, yo sí pienso que Bernal Jiménez, en verdad, sí era patriota. Sí, claro. Amaba a México. Hubiera sido tan fácil para él decir, ¿sabes qué? Sin bronca. Uh-huh. Ya vi que México me ha dado en el trasero, me ha dado una patada en el trasero, pues con mucho gusto lo hago, ¿no? Pero no lo permite. Bueno, si ustedes, queridos escuchas, quieren saber más de Bernal Jiménez, quieren seguir aquí platicando con los Sangonautas, los esperamos en el canal de YouTube de Pokeviolinista, en el programa Los Sangonautlas, donde vamos a hablar de las 3 cartas a México. Este es nuestra media temporada, regresamos en febrero, ya estaremos anunciándoles cuándo regresamos con nuestro podcast. Visiten todas nuestras redes, vayan a ver los demás podcasts, la primera temporada de Los Sangonautlas. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos por estar aquí conmigo y muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Bye. Escríbanle su carta a Quetzalcóatl. Esta fue una producción de Productores México.